supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Así es, mi hermoso Papito Dios, Rey de los cielos. Sigues siendo Dios a pesar de nuestra iniquidad, sigues siendo Dios si nosotros te fallamos, si te queremos seguir, si queremos hacer tu voluntad. Tú sigues siendo Dios, Padre amado. Por eso hoy aquí queremos hacer tu voluntad, Dios. Te queremos seguir para que tú, Dios, hagas tu voluntad en nuestras vidas. Te alabamos, te exaltamos, te bendecimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, abre nuestro entendimiento a lo que tú quieres hablar a nuestras vidas hoy a través de tu preciosa y hermosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Tengan todos ustedes un muy excelente día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, tomen su asiento. Muchas gracias. Qué preciosa oportunidad tengo yo de estar aquí ante ustedes, enseñando un nuevo mensaje más de la palabra de Dios. Un saludo muy especial a Casa Iglesia, Familias en Cristo en Cartagena, y también al hermanito Antonio Abello y a toda su familia que se congrega con nosotros a través de estas plataformas digitales. Sabemos la situación que están atravesando y queremos extender nuestro saludo más sincero para ustedes y confortándolos en medio de las circunstancias y que ustedes están en nuestras oraciones. Bueno, mis amados hermanos, el mensaje que traigo el día de hoy se titula La voluntad de Dios. Así es, hermano Abelardo. A menudo nosotros confundimos lo que es la voluntad de Dios con lo que es el plan de Dios. También lo confundimos con lo que es las añadiduras que llegan a nuestra vida, y que esto viene a través de la obediencia. Entonces, la voluntad de Dios tiene que ver con nuestra obediencia. Vamos a ir a Tesalonicenses 4, dice la vida que agrada a Dios, y dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por medio del Señor Jesucristo. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe a ningún hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado a Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino que desecha a Dios, que nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca de esto, el amor fraternal, no tengáis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que améis unos a otros, y también lo hagáis así con los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, a trabajar con vuestras manos, y de manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y que no tengáis necesidad de nada. Bueno, mis amados hermanos, esta carta se la escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. En esta carta le está haciendo 3 recomendaciones muy importantes el apóstol Pablo a esta iglesia, ya que en Tesalónica había mucho lo que era la prostitución, ¿sí? Había mucha fornicación, muchos deberes, muchos lascivia, muchos desórdenes, también había mucha idolatría. Entonces el apóstol Pablo tuvo que salir de Tesalónica, porque él fue a predicar allí. Hubo mucha gente que se convirtió, y después de un mes él tuvo que salir de allí con Silas, porque los estaban buscando para matarlos o para apresarlos también. Entonces el apóstol Pablo envió a Tito y a mirar cómo estaba esta iglesia, si estaban aplicando lo que él les había enseñado. Y entonces él le hace estas recomendaciones. Primero nos lo recalca en el versículo 3, y en el 7 dice que nosotros estamos para santificación.
y que nosotros no fuimos llamados a inmundicia, sino que nosotros fuimos llamados a santificación. Termina aquí el apóstol diciendo otra cosa muy importante, que el amor entre hermanos y para con los demás debe ser muy importante, aunque dice acá que ellos ya lo sabían, que habían aprendido por ellos. Y termina haciendo una recomendación muy importante, que ellos deben trabajar con sus manos para no ser agraviosos a los demás. En 1 de Pedro 4:2 dice: para no vivir el tiempo que nos resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El que sigue, 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. También nos enseña aquí el apóstol Pedro, nos está haciendo también una exhortación basada también en lo que nos ha enseñado el apóstol Pablo, a que nosotros debemos apartarnos de todo lo que es todo lo que íbamos practicando antes de conocer al Señor. Decir que va hasta el tiempo prácticamente que perdimos en el mundo agradando a los gentiles, y que ahora nosotros no debemos agradar a los gentiles o a la gente del mundo, a los que nos esperan allá afuera, sino que nosotros debemos santificarnos y agradar a Dios, porque Él es el que nos da la vida y el que nos conforta. En Tesalonicenses 5, desde el 15 hasta el 18, también el apóstol Pablo le hace otras recomendaciones a esta misma iglesia. Dice: mirad que ninguno pague mal por mal, antes bien seguid lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Y estad siempre gozosos, orad sin cesar, dando gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con todos y en Cristo Jesús. Entonces veamos, hermanos, aquí que la voluntad del Señor está en agradarle, en buscar de Él, en santificarnos. ¿A cuántos de nosotros hemos pensado que de pronto la voluntad del Señor tiene que ver algo con lo que es el plan de Dios? El plan de Dios es una cosa porque ya está establecido desde antes de la fundación del mundo. Dice que cada uno de nosotros ya tenía nuestro nombre y que ya estábamos destinados para estar hoy aquí, y está en nosotros si nosotros queremos estar dentro de ese plan o no queremos estar dentro de ese plan. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que por ejemplo queremos cambiar de empleo por tener una mejor vida económica, o que de pronto queremos tener un esposo, una esposa, un hijo, o lo que está de moda ahorita, de pronto emigrar hacia los países de Europa, de Estados Unidos, de Norteamérica, que está muy común en estos días? Pero nos hemos preguntado si nosotros eso está dentro de la voluntad del Señor, porque nosotros de pronto en nuestra humanidad lo podemos tomar una decisión de estas, y de pronto si el Señor está dentro de su plan, porque Él conoce nuestro corazón, Él muchas veces lo va a permitir o no lo va a permitir, o nosotros lo podemos tomar inicialmente y lo podemos hacer, y pueda que no esté dentro de la voluntad de Dios, porque si nosotros emigramos a otro país o conseguimos la pareja que estábamos esperando y dejamos de lado al que nos dio esta bendición, o esta añadidura más bien, porque el trabajo de nosotros es una añadidura, la esposa, nuestros hijos, el emigrar, el estudiar, es una añadidura a lo que el Señor nos da. En 1 de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, no como para los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrando a todos, amando a los hermanos, temiendo a Dios, honrando al Rey. Pues aquí para nosotros honrar al Rey en esta época no se aplica mucho. Aquí de pronto cuando el apóstol Pedro escribió esta carta, sí estaba en la monarquía y habían reyes. En nuestro tiempo ya no nos basamos sobre esta monarquía, sino ya hay otro cierto tipo de autoridades. También en Efesios 6:6 nos está hablando de cómo nosotros debemos
someternos. Dice de Efesios 5, en adelante, de siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y con temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, que de corazón haciendo la voluntad de Dios. Entonces veamos que aquí también el apóstol Pablo lo mismo. En ese tiempo también habían obreros, habían amos y también habían siervos. Los siervos eran esclavos. Y dice que los esclavos no debían agradar únicamente al amo. Y así a nosotros nos ocurre ya para esta época. Nosotros somos buenos empleados únicamente cuando estamos con el jefe observando, o nosotros somos buenos empleados porque queremos agradar al Señor. Dice su palabra que nosotros debemos hacer todo, igual también en nuestro hogar, hacer las cosas no para agradar al cónyuge, al jefe, o por dar únicamente unas cifras de unos resultados, sino que nosotros debemos hacer todo para agradar a nuestro Dios, porque Él es el que nos sostiene, Él es el que nos ha dado pronto ese empleo, Él es el que nos ha sostenido. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, qué bueno, sí. Veamos que el mundo pasa y sus placeres, y día a día nos parece como más fácil. Todo es como más fácil, todo es más divertido. Últimamente en los últimos tiempos hemos visto que ya poco se habla de Dios, ni siquiera en las escuelas ya escuchamos de que hablen de Dios, ya es normal, ya ahorita los están adoctrinando a nuestros hijos es con la ideología de género. Entonces veamos que todo esto quiere agradar ¿a qué? Al mundo, y el que hace las cosas del mundo, el que agrada al mundo, dice que estas cosas son pasajeras, pero los que agradamos a Dios, dice que vamos a permanecer para siempre al lado de nuestro Dios. En Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, y por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Entonces veamos que nosotros ni siquiera es por nuestra propia voluntad, sino que es un don del Padre que Él nos da a nosotros, nos convence por su Espíritu Santo a que debamos hacer la voluntad de Él, porque si estuviera en nuestras manos, muy seguramente no lo haríamos. Dice que es un Dios, dice que es un don de parte de Dios, dice, y al cual sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En Romanos 12:2, desde el primer versículo, dice: así que, hermanos, os ruego. También el apóstol Pablo les decía: hermanos, les ruego. Ya tal vez muchas veces les había dicho anteriormente y les está volviendo como a recalcar, diciendo: les ruego por las misericordias de Dios. Entonces veamos aquí que algo muy importante, que no es una misericordia, sino son muchas las misericordias. Dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Que permitáis que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Veamos tres cosas aquí muy importantes que dice el apóstol Pablo. Dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y en el versículo 1 también
dice que os ruego por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y esto que nos hace recordar que nosotros no lo podemos hacer, pero nos da un claro ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que fue la única persona que pudo cumplir a cabalidad la voluntad del Padre, porque Él fue bueno, Él fue santo y el sacrificio fue agradable para Dios. Dice que por eso nuestro Dios le dio el nombre más alto. Dice que el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Así es. En Juan 6:39 vamos a mirar qué decía el apóstol Juan acerca de la voluntad del Padre. Dice, y está hablando nuestro Señor Jesucristo: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite el día postrero. Hay una secta religiosa, hay una doctrina que enseña que los calvinistas, ellos dicen que nuestro Señor Jesucristo no murió sino únicamente por un remanente, sino que no murió por todo el mundo, sino que murió únicamente por los escogidos. Y podemos ver aquí que nuestro Señor Jesucristo, Él murió por cada uno de nosotros. ¿Y qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es la voluntad del Padre acá? Dice que todo lo que le entregara al Padre, no se perdiera nada, que los que creyéremos en Él para resucitarnos también el día postrero. Entonces vamos a resumir acá un poco hasta donde vamos. Dice que entonces la voluntad de Dios bíblica, ya vemos que es la santificación, que no engañemos al hermano al uno al otro, porque por esto Dios trae la venganza contra nosotros. Dice que trabajar con nuestras manos para no ser agraviosos, estar siempre gozosos, dando gracias a Dios, orando sin cesar, no apagando al espíritu, sometiéndonos a las autoridades, a nuestros jefes, a nuestras esposas o esposos, dando testimonio a las personas que nos miran desde afuera y mirando y diciendo, vea que ese cristiano y cómo se comporta, vea que ese cristiano y es muy mal empleado, vea que ese cristiano y es mentiroso. Aquí en 1 de Pedro 4:5, ahí no está. A esto les parece cosa extraña que no corramos con ellos con el mismo desenfreno de disolución y nos ultrajan. Entonces las personas que de pronto antes nos invitaban a nosotros a la fiesta, a la rumba, a tomar, ahora nosotros somos causales para ellos, pero de burla, que ya dicen que si es que la religión no los permite, que si el pastor no nos deja, que si la esposa nos pega. Entonces podamos ver de que a ellos les parece raro. Entonces es el testimonio que nosotros podemos dar, de que ha habido un cambio en nosotros, de que ya no hacemos la voluntad para los gentiles, para los que agradan a los hombres, sino que estamos haciendo la voluntad del Padre. Y así podemos dar un buen testimonio para que ellos se den cuenta de que nosotros, así como nosotros tuvimos un cambio en nuestras vidas, ellos también lo pueden hacer. Y muchas veces no lo hacen ellos porque no quieran, sino que porque se dejan influenciar por otras personas. De pronto les da pena tomar la decisión. Ay, no, qué pena que me vean de pronto en esa iglesia. Y me dijeron el día anterior que fuéramos a rumbear y no fuimos. Entonces ellos muchas veces no toman, de pronto dentro de su corazón lo anhelan, lo desean porque sienten que hay un vacío, porque después de una rumba, después de tomar trago, se dan cuenta de que están vacíos, de que únicamente queda el dolor de cabeza y muchas veces el arrepentimiento. Entonces vamos a mirar qué beneficios trae para nuestras vidas el hacer la voluntad de Dios. En Romanos 10, versículo desde el 9 hasta el 10, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Entonces lo primero que vamos a ver aquí es que lo más hermoso que Dios nos dio a nosotros fue la salvación, porque dice que el mundo pasa
pero nosotros estaremos con Él y Él nos va a salvar. La comunión con el Padre, si nosotros hacemos su voluntad, nosotros podemos tener una comunión con Dios, pero si vivimos apartados, si no hacemos su voluntad, ¿cómo podemos tener una comunión con el Señor? La paz que sobrepasa todo entendimiento, dice en Filipenses 4:7. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A nosotros, a nuestras vidas vienen tribulaciones, vienen aflicciones, vienen enfermedades, porque el Señor nos dijo que nosotros, pero que a nosotros venían todas esas aflicciones, pero que debemos desconfiar porque Él ha vencido. Entonces, y que a pesar de que nosotros estemos en alguna tribulación, lo que debemos hacer es tener paz, tratar de tener paz, aunque no es fácil. Aquí de nosotros, cuando hemos tenido un familiar de pronto en el hospital, de pronto en la cárcel, con una situación de pronto económica que vemos que no tiene salida, es difícil tener paz. No es fácil que tengamos paz en medio de la tribulación, pero el Señor nos pide que confiemos únicamente en Él. La comunión de Dios, la paz de nuestro Dios, la bendición y la obediencia que nosotros debemos tener ante el Señor. Vamos a mirar unos profetas que a través de la historia bíblica hicieron y otros que no hicieron su santa voluntad y son muy conocidos. La voluntad que Dios le dejó a Adán y Eva, ¿qué era? Hacer su voluntad, ¿qué era? Únicamente les dio un mandato que no debían comer de la fruta prohibida, correcto. Y para ellos era un solo mandamiento, ellos lo podían tener todo, tenían la comunión con Dios, podían hablar con Dios y ellos no lo hicieron. ¿Y qué les acarreó a ellos? Ser separados, hubo una muerte ahí, una separación. Abraham, el padre de la fe, pero él no hizo su santa voluntad. El Señor le hizo ¿cómo se llama? La promesa abrahámica, que en él serían benditas todas las naciones. Y era difícil creer porque él era una persona que su esposa era estéril. Pero sobre él pesaba esta bendición, esta promesa. Y por él tomar una mala decisión, hasta el día de hoy podemos ver que el no hacer su voluntad, por eso vemos aquí en el Medio Oriente vemos estas guerras. ¿Por qué? Porque eso viene desde aquí, desde bíblicamente, porque la descendencia, la bendición estaba sobre Jacob. Pero también ahorita en este tiempo lo reclaman los ismaelitas, por eso es que los dos reclaman la tierra de Jerusalén, de Israel. Y hasta el día de hoy vea que lo que causa no hacer la voluntad de nuestro Dios. Desde Abraham podemos ver de que por no hacer su voluntad vienen consecuencias. Moisés ya terminando su carrera como profeta, después de haber llevado 40 años al pueblo por el desierto, y tal vez ya cansado de tanta queja y tanta quejadera, tal vez él a lo último de su carrera no pudo entrar a la tierra prohibida. ¿Por qué? Porque no cumplió su santa voluntad, que era únicamente hablarle a la peña, y la peña iba a dar agua. Pero él no hizo su voluntad, únicamente tal vez se dejó llevar por los impulsos, y vimos que él, a pesar de que fue bendecido, a pesar de que Moisés anduvo bajo los caminos del Señor, y con eso no decimos que no fue salvo, pero no pudo recibir la recompensa que era la tierra prometida. Jonás vemos que este apóstol tan rebelde que era, y aún así Dios lo guardaba y que tenía un mandamiento de que ir a predicar a Nínive, y él no hizo su voluntad, él trató de esconderse. Y cuando las personas que estaban allí en este barco le preguntaron, le indagaron, porque ellos se dieron cuenta que era por culpa de él, dijo: no, es que yo soy hebreo, yo le sirvo al Dios de los dioses, al que creó los cielos y la tierra y los mares. Y él pensaba que con esconderse aquí en este barco lo iba a lograr, sabiendo que Dios fue el que hizo los cielos, la tierra y los mares, y pensaba esconderse en un barco. Entonces veamos que él no estaba haciendo la voluntad de Dios, no estaba siendo obediente
a hacer la voluntad de nuestro Dios. Y el rey Salomón, una persona que fue tan rica, tan lleno de sabiduría, porque le pidió sabiduría a Dios y Dios se lo concedió. Y podemos ver que él también a los últimos días de su ministerio terminó por inclinarse ante los dioses de las mujeres que él tenía. Y fue no de lo que le han advertido a él, de que él no debía confiarse al lado de las mujeres que él tenía al lado. ¿Por qué? Porque un día iba a terminar arrodillándose ante otros dioses. Y así fue que terminó la vida de Salomón. Tampoco registra la palabra del Señor que él no fue salvo, pero podemos ver por su palabra que él terminó no haciendo su voluntad. Y viendo a la persona que era tan rica, tan poderosa, tan sabia, que dice que todos los reyes, los reinos iban a pedir su opinión para ver si debían o no debían hacer las cosas. Y por consiguiente vamos a mirar los que sí hicieron la voluntad de nuestro Dios. Un ejemplo muy claro, y yo creo que en el Nuevo Testamento es el ejemplo a seguir, es el del apóstol Pablo, que después de que él era las personas que más perseguía a nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia, veamos que él fue yo creo que después de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol más consagrado a nuestro Dios, que cumplió a cabalidad toda su santa voluntad. Y vemos que a diferencia de Salomón, el apóstol Pablo para nada tuvo riquezas, él no tuvo riquezas ni comodidades. Al contrario, dice que él trabajaba con sus manos, porque él hacía carpas, porque él no le gustaba ser agravioso a otros hermanos, y con esto daba el testimonio. Y los 12 apóstoles, todos sabemos que los 12 apóstoles fueron escogidos por nuestro Señor Jesucristo, que lo siguieron, que lo escucharon, pero también podemos ver que cuando Jesucristo fue crucificado, todos estaban guardados en sus casas. Lo dejaron solo, correcto, sí, así es. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Porque tenían miedo de que a todos les iba a ocurrir lo mismo, de que fueran crucificados. Pero podemos ver que la promesa de nuestro Dios que le había dado a ellos, que cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, iban a ser totalmente transformados. Y así fue. De todos los 12 apóstoles, únicamente uno murió por longevidad. Del resto, todos murieron apedreados, aserrados, en críticas condiciones. Entonces la pregunta para nosotros hoy en día, a nosotros, ¿qué nos cuesta hacer la voluntad? ¿Cuánto nos cuesta para nosotros hacer la voluntad de nuestro Dios? De pronto una burla, de pronto un rechazo, ¿sí? Que de pronto nos hagan como a un ladito. Ay, no, con ese no nos juntemos porque es que es un amargado, un aguafiestas, que no sabe celebrar, que no comparte. Hace 15 días el pastor Miguel nos estaba enseñando acerca de eso, de cómo nosotros podemos celebrar, podemos compartir sin necesidad de embriagarnos, de emborracharnos, de hacer full rumba, ¿sí? Sino que nosotros podemos celebrar en comunidad, así, compartiendo, como era la iglesia en los Hechos de los Apóstoles. Dice que ellos compartían, y no solo una parte, dice que ellos compartían todo lo que tenían, vendían sus casas y todo, pero únicamente por compartir. Y esa es la manera más bonita que nosotros podamos compartir en sobriedad, porque vemos que, ahí sí, como dice el dicho popular, dice que el alcohol cumple con su deber. Entonces, ya para concluir, entonces veamos que nosotros debemos santificarnos, no engañar, dar un buen testimonio, no solamente aquí con la familia, en nuestros empleos. Debemos someternos también a las autoridades, y así vamos a tener unos beneficios o también unas consecuencias. Dice en Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es lo que nosotros debemos apuntar, a esa salvación, a la comunión con el Padre Eterno, para que Él haga su voluntad en nuestras vidas, para que nosotros
podamos servirle de corazón. Y lo más bonito es que nosotros día a día deberíamos hacer esta oración, como oraba el rey David, estando en suprema agonía, después también de estar perseguido, después de tenerlo todo, después de ser un rey, un guerrero, un líder en su nación, después de haber derrotado a Goliat, después de haber minimizado los filisteos, y él estar en una montaña y estar totalmente solo, sentirse tal vez con hambre, pero él sabía que la misericordia de nuestro Dios estaba con él y que él no lo iba a dejar. Y dentro de esta situación, él escribió este salmo, dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti mi refugio. Y dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a la tierra de rectitud, porque por tu nombre, oh Jehová, me edificarás, por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. Dice: y por tu misericordia disiparás mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Entonces veamos que el hacer la voluntad de Dios, como les decía, no es tan fácil si nos dejamos llevar por la carne. Dice: porque los deseos de la carne son contra el espíritu, y los del espíritu también son contra la carne. Entonces no es fácil para nosotros como creyentes, como hijos del Señor, estar en el mundo y no ser tentados a esto. Dice que nosotros debemos ser del mundo, pero no comportarnos como las personas del mundo. Bueno, mis amados hermanos, este es el pequeño y corto mensaje. Espero que haya sido edificación para sus vidas como fue para la mía. El estudiar la palabra me llena de gozo, me llena de alegría, me da motivos día a día para seguir, para hacer su voluntad, para seguir sus estatutos, que sabemos que no es fácil, pero también sabemos de que tenemos una gran recompensa si permanecemos. Así que es a lo que nos llama el Señor, a permanecer, porque no es fácil permanecer. Creemos que lo más difícil es volver atrás, mirar atrás, como en Sodoma y Gomorra, como la esposa de Lot, que Sodoma y Gomorra todavía le estaba en su corazón, que como el pueblo del Señor también miraba atrás y decía: en Egipto teníamos comida, en Egipto pasaba esto y pasaba lo otro, y ahora ya no lo tenían, a pesar de después de haber visto tantos milagros. Pero todavía ellos salieron de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones. Entonces roguémosle a Dios que Él nos ayude a hacer su santa voluntad, de que nosotros podamos cumplir a cabalidad. Bueno, mis amados hermanos, aquí termino este corto mensaje y hasta la próxima. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad, en mis momentos bajos, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque Él prometió la obra termina. Él sigue aquí. No dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí.
la oscuridad me desvió los pasos, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó